sin embargo, no se logró llegar a un público que esté más distante. Por lo tanto, la intensidad es básica y fundamental que nosotros aprendamos a graduarla para poder hablar, especialmente los que hacemos oratoria, los que damos conferencias, los que tenemos presentaciones a diario. Tenemos que buscar ese punto ondulatorio que no sea recto, monótono, para poder cautivar con esas ondas sonoras. Luego tenemos lo que es el tono. Este tono que puede ser agudo o que puede ser grave y que hace que definitivamente marque la diferencia inclusive entre un hombre y una mujer. Es por eso que cuando hablamos del tono grave y el tono agudo, vemos que la mujer tiene un tono más sutil, más delicado, y el hombre es más fuerte, es más potente su voz. Y voy a hacerles un ejercicio. Con este ejercicio vamos nosotros a distinguir que tenemos las mujeres cuerdas vocales de 12 centímetros y medio a 17 centímetros. El hombre tiene de 17 a 25 centímetros. La mujer es más delgada y más corta, sus cuerdas vocales, y el hombre es más larga y más gruesita. Pero quiero que ustedes observen y me digan cuál de las dos se mueve más, cuál tiene más vibración. ¿Quién me dice? A ver, ¿quién logra describir o el de la mujer? El de la mujer. ¿La más cortita? Sí, la más cortita y delgada. Así es. Es por eso que hasta las mujeres hablamos más que los hombres. realmente, cuando nosotros inhalamos el aire profundamente, llenamos los pulmones, estos pulmones empujan el diafragma que se encuentra prácticamente debajo de los pulmones, que no está acostumbrado a sentir presión. Y luego este diafragma no soporta mucho y lo expulsa. Y al expulsarlo, se queda aquí en este espacio donde está la laringe y donde se encuentran las cuerdas vocales. Y ahí es donde el aire empieza tililín, 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 así, a hacer como que mueve esas cuerdas y sale nuestra voz. Voz que también depende de todo nuestro aparato resonador, como son las fosas nasales, como son el tamaño de nuestra boca y toda nuestra caja vocal. ¿Por qué? Porque es aquí donde damos salida a la voz, de tal manera que habrán personas que tienen las fosas nasales más anchas, la boca más grande, y puede hacer, es decir, su conversación va a ser mucho más abierta y natural. No tiene que estar encogiendo los labios, ni haciendo como que cierra sus fosas nasales. ¿Por qué? Porque él tiene todo para expulsar y se lo va a escuchar muy claramente. Y las personas de rostro fino, con nariz fina, con boca pequeña, tenemos que empezar a modelar las palabras. Tenemos que practicar mucho sobre la abertura de la boca para poder hacer que las sílabas y las palabras tengan el tono que debe tener, es decir, una perfecta dicción. De tal manera que nosotros, cuando estamos respirando, que no somos conscientes de este acto tan natural y divino por el cual vivimos, es allí donde empezamos ya a tener un conocimiento de lo que puede ser nuestra voz. ¿Cómo respiro? ¿Cómo hago yo mi proceso de higiene para poder tener una voz impecable? Pues yo no debo tomar, no debo fumar, debo evitar lácteos, especialmente si voy a hablar en público, porque la leche o el yogur hace que se acumule la flema y se empieza a subir y se queda en esta área produciendo la voz gangliosa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidadosos. No tomar agua helada y sobre todo hacer muchas gárgaras para limpiar. Y otro aspecto es sonar nuestra nariz a tal punto que no quede nada, no quede ningún residuo para poder tener una voz totalmente armónica. Y hablando de este punto, que encontramos a personas que tienen voz gangosa, que son tartamudos, quiero para que tengamos la relación, mencionar a dos grandes oradores que han sido catalogados como lo máximo por su excelente oratoria. Demóstenes, creo que muchos hemos escuchado hablar de Demóstenes que tartamudeaba.
un gran escritor, unos discursos fabulosos y tenía la incapacidad de pronunciarlos. Y tenía que ceder con mucho dolor y frustrado de cederle sus discursos a otro hasta cuando decide aislarse y se va muy lejos a practicar con piedras, con lápiz, con todo lo que más podía al momento, y eran prácticas de 16, 18 horas diarias. Se metía en un tanque para hablar dentro del tanque con agua. Al cabo de un tiempo, después de tanta práctica, este hombre regresa, donde también había escrito casi 70 discursos, regresa con esos discursos a exponerlos y realmente fue admirado, aplaudido, alabado, porque tenía una dicción, una entonación, vocalizaba todo perfectamente, haciendo que el público se sintiera cautivado por la palabra, por el mensaje, por la voz que utilizaba. Usaba el susurro, los énfasis, sabía en qué momento podía acomodarlos para poder hacer algo majestuoso con su participación. Este hombre que no pudo exponer mucho se vio la necesidad de ceder otros tantos discursos que otras personas lo pudieron hacer. También es necesario que sepamos que en aquella época de Demóstenes era bien difícil que las personas pudieran tener acceso a una escuela de oratoria. Eran limitados jueces, abogados, profesores y los de la alta cúpula, que hacía que nosotros podamos estar cautivados por este grandioso orador. Otro es Winston Churchill, un hombre que balbuceaba, un hombre que tartamudeaba, que arrastraba las palabras, permitiendo que la gente se burlara de él y que definitivamente hiciera algo que tenía que ser contundente. ¿Para qué? Para lograr que la gente lo escuche. Su mayor anhelo era ser maestro de la palabra hablada. Imagínense ustedes un hombre con tanta limitación, maestro de la palabra hablada, pero ese era su sueño. Su corazón ardía, quemaba con ese deseo que lo llevó a conquistar su más grande sueño. Buscó a los mejores, buscó a los expertos, corrigió su problema, y este hombre ha sabido usar más de 40,000 palabras, tanto habladas como escritas. Es por eso que tiene 8 grandes tomos, donde el mayor de los discursos que se destaca es Doncella. Sin embargo, hay otros como Lágrimas, Sudor y Sangre, que hace que sea recordado por toda esa capacidad lingüística, esa creatividad comunicativa que lo hizo y lo ha convertido en un hombre único, convertido pues también en premio Nobel, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que debemos estar siempre anhelando lo mejor, trabajando, procesando el concepto que yo quiero proyectar, cómo me quiero mostrar al mundo, qué quiero enseñarle al mundo, qué quiero darle al mundo, porque a través de la palabra nosotros podemos hacer que la gente gire todo a 180 grados buscando lo mejor. Después tenemos también que hablar acerca de este tema de graves y agudos. Voy a hacer un ejercicio con la misma frase. La voz es una poderosa influencia. Lo voy a hacer en grave y voy a comenzar como que fuera exactamente esto. La voz es una poderosa influencia. Se queda extremadamente alta. Sin embargo, puedo comenzar con un agudo, lo hago grave y lo doblo un poquito. La voz es una poderosa influencia. Entonces nos damos cuenta que comienzo en agudo, sigo a grave y lo desvío. ¿Para qué? Para no dejar corta es decir, demasiado alta, esa frase que no logre cautivar, que no logre impresionar a nadie. Es así como nosotros debemos trabajar la voz. De tal manera que si yo quiero provocar, cautivar, hacer que me recuerden, debo usar los susurros. Uso los susurros cuando tengo que decir algo importante y hablo súper rápido cuando tengo que acelerar porque vienen otros temas, otras ideas que proyectar. De tal manera que cuando hablamos del tono, estamos hablando que nosotros debemos siempre al final doblar un poquito. ¿Para qué? Para que quede en el recuerdo de las personas.
Esto hace que nosotros seamos extremadamente cuidadosos cuando tenemos presente estos valores para poder hacer que las personas se enganchen con nosotros por el tono, por el mensaje, por la proyección que estamos dando. También es importante que sepamos que el timbre, este timbre que puede ser cerrado o abierto. En cuanto al timbre cerrado, es cuando yo hablo, la voz es una poderosa influencia y estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Es decir, no sale, no se proyecta, no irradia, no brilla. Sin embargo, si uso el tono abierto, yo voy a decir, la voz es una poderosa influencia y estoy encantada de estar con todos ustedes. He usado el grave, el agudo, el grave, el agudo. Y es interesante cuando aprendemos a usar los tonos para poder hablar, para poder emitir un mensaje, transferir un mensaje y que quede claro para las otras personas. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que hacer unos ejercicios. Estos ejercicios son tan sencillos como el calentamiento de nuestra cavidad bucal. Entonces empezamos a hacer hacia la izquierda, hacia la derecha, luego hacemos juntos. Con esto hacemos un calentamiento. Y si yo quiero decir en tono cerrado, la voz es una poderosa influencia, y después quiero agregar, la voz es una poderosa influencia. Se nota la diferencia. Hagan ustedes el ejercicio y se van a dar cuenta La voz cómo es una poderosa influencia. que nosotros estemos haciendo el ejercicio permanentemente. Otro ejercicio es sonreír, estirar el labio. La voz es una poderosa influencia. Estirarlo lo más que podamos, y siendo un poquito más en casa, podemos estirar nuestras comisuras y empezar a repetir. La voz es una poderosa influencia. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estirar y hablar. Y lo mismo podemos hacer cuando usamos estos 4 dedos, que no lo vamos a hacer aquí. Sin embargo, en la casa, en el baño, podemos hacer, metemos los 4 deditos en la boca y contamos del 1 al 10. Terminamos y nos vamos a dar cuenta cómo es como que se aclara la voz, tiene matiz, tiene color, tiene brillo, y eso hace que nosotros podamos estar mucho más tranquilos al rato de exponer, porque ya hemos hecho toda la preparación, nos hemos, digamos, como cuando nos vamos a la calle, nos vestimos y todo, hemos hecho todo para poder tener una voz impecable, pura, limpia, diáfana. La otra cualidad que nosotros tenemos que considerar es la duración. ¿Cómo es nuestra forma de hablar? ¿Es una voz lenta? ¿Estoy aquí feliz y quiero que me inviten otra vez? O lo digo de la siguiente manera. Estoy feliz, quiero que me inviten otra vez. Empiezo a hablar demasiado rápido o hablo muy lento. Sabemos que ninguno de los dos es el más recomendado, porque definitivamente con el tono lento las personas pierden el interés, y con el tono súper rápido se produce un sufrimiento cognitivo. Al haber este sufrimiento cognitivo, las personas se olvidaron de tu nombre, se olvidaron del tema, es más, solo sabían que fueron, pero ya perdieron todo el interés. Por lo tanto, nuestro propósito fundamental es también aprender que por minuto hay un número, de acuerdo a los estudios de la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona, España, que deben haber un promedio de palabras por minuto de 170 a 190 palabras. Menos no va. Más tampoco es muy aconsejable. Por lo tanto, sí deberíamos nosotros empezar a hacer el conteo de cuántas palabras por minuto yo soy capaz de pronunciar. Si soy muy rápida, empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque esto es lo que se llama el atropellamiento verbal, se llama vómito verbal o la metralleta verbal. Cuando una persona habla muy acelerado, sin pausas, sin poder coordinar, definitivamente no logra empatizar. Y recuerden que nuestro propósito al comunicar, al conectarnos con ustedes, es poder tener esa afinidad. Ustedes me escuchan, yo les digo, yo les escucho y estamos compartiendo, pero tenemos que compartir gran contenido de valor. ¿Cuál sería la clave, la solución, la alternativa para poder ser eficaz? Es tener
una intensidad alta y enérgica, un timbre abierto y también una duración rápida, pero que sea moderada. Esa es la clave. Y miren ustedes que dentro de todo lo que tiene que ver con la voz, hay unas curiosidades que realmente llaman la atención. Resulta que en los récord Guinness hay un señor que logró tener una voz como que si usara un parlante en un escenario, como que si fuera un escenario abierto, y este señor logró tener 129 decibeles. Es conocido como el hombre más ruidoso del mundo. Es un alemán que definitivamente pues él nunca se imaginó que sus pulmones fueran capaces de resistir tanto aire y expulsarlo con esa velocidad y bueno, pues está en los récord Guinness. Otra situación también con respecto a la voz y la palabra, un señor que habló más de 625 palabras por minuto, todas con incoherencias, es decir, no había orden, sin embargo, todo a través de la palabra y a través de la voz, porque si no nos escuchan con la voz, ¿qué palabra podemos pronunciar? Y también es interesante saber que los artistas normalmente utilizan el cerebro derecho cuando cantan. Y hay personas que han tenido accidentes cardiovasculares y están con problemas del habla. Sin embargo, como han sabido cantar, logran cantar y permanecen prácticamente viviendo a través de esa herramienta que los mantiene conectados con la vida. Todo esto nos invita a pensar a nosotros que somos seres que debemos cultivarnos, que debemos prepararnos, que debemos desarrollarnos y sobre todo pensando no en nosotros solamente, sino también en qué vamos a darle a los demás. Es por eso que se hace necesario que para todo hagamos un tiempo, que nos dediquemos a investigar, a conocernos, a descubrirnos y poder hacer todo lo que se necesita para poder cautivar al hombre que nos escucha. Y nuevamente, para cerrar, digo, recuerden que el hombre no es hombre hasta que no escucha su nombre de los labios de una mujer. Qué bonita que es la voz de la madre. Es como decir un piano. Si usted toca todas las teclas del piano, le dan una hermosa melodía. Así viene a ser cuando usted conecta la intensidad, el timbre, la duración, el tono. Todo es como que tocara el piano en una sola y escuchó algo que agrada. ¿Qué es la voz? Es el susurro del viento, es el canto del viento para ti, para que sepas que él también se hace escuchar. Gracias. Definitivamente sí, lo que nosotros hemos escuchado y bueno, con toda la razón y con todo este aprendizaje que tenemos el día de hoy, nosotros desconocíamos muchas cositas de la voz. Todos los que están por aquí escuchando a lo mejor ni se hubieran imaginado todo este momento mágico de lo que hace la voz. Muchos de nosotros pensamos que solamente nada más es hablar y listo. Y hoy por ejemplo, Dilia nos aclaró por qué razón los hombres y las mujeres se pelean. Ahora nosotros entendimos por qué el hombre y la mujer siempre están de pleitos. Y eso también lo aprendí hace muchos años atrás, cuando me explicaron por qué el hombre tiene la voz gruesa y por qué la mujer tiene la voz delgada. Y por qué en la música a la voz de la mujer es más tendida hacia los tonos sol y por qué el del hombre es más tendida a los tonos re. Y ahora se darán cuenta que ni uno ni otro se tolera. Ese es el problema. Entonces, ahí está la cosa, porque siempre hay una diferencia en la cuestión de los sonidos. Pero ahora que estamos hablando de la cuestión de la voz, Dilia, y estamos hablando también de los tonos, ¿tendrá mucho que ver en la cuestión de las ventas, el tono de voz? Claro que sí. Mira que es importante saber que hay hombres que no tienen la voz tan grave, es porque no tienen hasta los 25 centímetros, de pronto tienen 20. Y tú has escuchado hombres que tienen voces que dan agudo. Igual hay mujeres que tienen voces que tienden a ser graves. Por ejemplo, mi voz es muy aguda. Sin embargo, yo tengo una niña, que es mi alumna, que tiene una voz que me encantaría ser dueña de esa voz preciosa. Ella está, yo calculo que ella está por 19 más o menos en la longitud de la cuerda vocal,
Y mira, para la venta influye todo, influye la voz, influye el rostro, o sea, un rostro ovalado vende más que un rostro redondo, como para más o menos tener una idea. Influye también cómo tú empiezas a conectar con esa persona, porque desde ahí estás haciendo venta. Entonces, a veces el cierre de una venta se dificulta porque desde el comienzo no estuvimos preparados y nosotros, aún hablando por teléfono, tenemos que aprender a seducir con la palabra, a cautivar con ella, porque de lo contrario, ay, está muy horrible, o sea, ni la quiero escuchar y uno lo pone el teléfono a distancia. Desde ahí empieza el rechazo. Y ahí es donde tenemos que saber, pero hay personas que piensan que solamente es acercarse a un prospecto, a ofrecer el producto y creen que el producto es necesario y lo van a vender y no es así. Es decir, el producto también se logra vender por la necesidad que tiene el cliente, porque si él no tiene necesidad, si yo no le creo la necesidad o él no la tiene, no hay venta. Y influye muchísimo el aprender también a descubrir y sobre todo la voz. Al cliente tenemos que susurrarle muchas veces y a veces hacer énfasis. Uh-huh. Sí, eso es interesante. Lo mismo pasa con los labios. Aquellas personas que tienen la forma, por ejemplo, dicen la forma de su boca como forma de pato. Dice como tiene el pico el pato. Dicen que ese es uno de los que llevan más delantera, los que llevan más créditos, que son las personas que tienen mucho éxito. Los afrodescendientes, como tienen volumen en sus labios, ellos les pesa el labio, ellos tienen dificultades a veces para la buena dicción, para la vocalización, por el volumen, el tamaño de sus labios. Mira que Margaret Thatcher, ella tenía una voz chillona de inicio y como ella estaba en el poder, ella necesitaba tener una voz de mando, una voz de autoridad, de respeto, y ella fue con profesionales a tratar de modular su voz y la voz que ella tiene es una voz creada, no es la voz de ella. Entonces se puede hacer, se puede corregir, se puede mejorar todo lo que uno quiera, siempre que tenga la decisión y el valor de hacer grandes cambios en la voz. Gracias a la tecnología y gracias a todo lo que son los sistemas electrónicos, hemos muchas veces podido lograr una buena voz. Y algunos artistas, por ejemplo, cuando están cantando, a ellos les encanta que les sinteticen la voz. Porque cuando tú escuchas cantar así directamente a la persona, es muy diferente. Claro que sí. Entonces siempre se acompañan con el sonido. Por eso cuando nosotros vamos y escuchamos en un evento o estamos en algún lugar que nos están presentando un show, casi siempre va acompañado mucho con sintetización de la voz, los sonidos, efectos y todo lo demás. Pero ¿qué es exactamente lo que pasa con la voz? Por ejemplo, ahora que nosotros estamos hablando que por todos lados tenemos contagios de coronavirus, ¿qué es lo que viene pasando con la voz? ¿Qué tiene que ver la voz con el coronavirus? ¿Alguno de ustedes? Se ve afectada, es lo que se llama, la gente dice estoy afónica, cuando se afecta la voz, pero no es precisamente que esté, es porque las cuerdas vocales se inflaman y al inflamarse, a lo que sale el aire, no vibran lo suficiente y además provoca dolor. Entonces ahí es donde lo que se llama la laringitis, que es donde afecta la calidad de la voz. Y el coronavirus, como digamos, afecta al sistema respiratorio, pues también va lastimando todo ese aparato respiratorio que permite que salga la voz. Y eso viene afectando mucho también. Por eso nosotros siempre estamos queriendo limpiar. Una de las cosas que nos pueden ayudar mucho cuando estamos en este tipo de situaciones, para los que tengan la oportunidad, consíganse lo que es la caléndula en spray. Y se van a dar cuenta cómo les ayuda mucho, sobre todo a aquellas personas que les encanta la música, que les encanta la voz, que les encanta lucir las conferencias, que les encanta lucir la voz en los eventos. Para todos aquellos que exponen, se lo compran, te lo ponen un spray y se van a dar cuenta la gran diferencia que existe porque es un suavizante que ayuda mucho a las cuerdas vocales. Otro hidratante natural cuando estamos hablando y tenemos la voz afectada es el poder pausar. Cuando no se pausa y se está hablando constantemente, va a llegar el momento en que aquí ya se produce algo
que interfiere con la voz y eso puede declinar en la calidad de la voz. Entonces, al hablar tenemos que pausar por varias razones. Eso lo comenté la vez pasada. Primero, porque nos permite hidratar las cuerdas vocales. Segundo, porque nos permite coordinar las ideas. Y tercero, nos permite conectar con el público. Entonces, imagínate las ventajas que tiene el poder pausar. Fracciones de segundos son necesarias para que la voz no se vea afectada. Y definitivamente, y hay casos donde nos encontramos personas con los problemas de diarrea mental. Cuando nosotros tenemos la diarrea mental es muy complicado porque tenemos tantas cosas que decir a la misma vez, y es lo que comentaba, por ejemplo, en el caso de Dilia, que no damos el espacio, no sabemos ni dónde empieza ni dónde termina porque hay tantas cosas que van continuas y no te dan, y dices, bueno, espérate, pausa. Descansa, respira, tómate tu tiempo. Y dicen, bueno, es que tengo que decirte todo esto. Sí, pero lleva su tiempo, date tu tiempo para que lo puedas entender. Ahora sí explícame de qué se trata. Y en ese momento se terminó todo. Ya no te pueden decir nada. O una de dos, o pasó que hay un bloqueo, o a lo mejor es que era tanta la necesidad de que se le escuchara, porque muchos de nosotros tenemos esas necesidades. Muchos tenemos la necesidad de ser escuchados y necesitamos hablar. Mientras que otros solamente nos convertimos en los escuchas. Pero fíjate lo interesante que es el mantener un buen ritmo de la voz que va estrechamente relacionado con lo del oído. Una escucha activa. Para todos aquellos que están en el proceso de entrenarse como líderes, para los que están en el proceso de conferencias, todo esto les va a beneficiar mucho. Les va a ayudar mucho porque realmente eso es uno de los elementos principales que el día de mañana se va a convertir en la herramienta de trabajo primordial. Ahora, cuando yo tengo problemas con la voz y cuando yo tengo problemas con mi garganta, ¿quién sabe cómo se llama el especialista que se encarga de esto? A ver, abran los micrófonos. El otorrinolaringólogo. ¿Están de acuerdo ustedes? Sí. Otorrinolaringólogo. Perfectamente de acuerdo. Sí, de acuerdo. Garganta ¿No y es oído. el foniatra? El fonoaudiólogo se encarga también en una parte, pero el fonoaudiólogo es más de recuperación de terapias y el otorrino es el que se encarga de evaluar todas las partes de la nariz, del oído. Hay otro caso importante, Toda por esta ejemplo, en parte. el caso lo que estaba comentando ahorita Dilia también, estaba mencionando toda la cuestión de las formas y la manera de cómo manejar la voz, con las numeraciones y con la capacidad de movimiento. Pero cuando nosotros excedemos, se crean también problemas en la voz, en las cuerdas vocales, y llegan a engrosarse de tal es el grado que después tienen que ir a recibir un cierto tipo de terapias y tienen que raspar. Hay algunos artistas que también que se les ha tenido que raspar, algunas personas que se les ha tenido que estar raspando porque se forma una especie de callo. No duro. Y entonces se tiene que estar limpiando. Que sean expertos. No podemos abusar de hacer el ejercicio porque consulto en YouTube, porque estoy viendo, esa gente es empírica, pero nosotros debemos cuidarnos, porque imagínense ustedes qué sería qué sería del orador sin voz, qué sería del periodista, del locutor, del parlanchín, del cuentacuentos, qué sería de toda la gente, del profesor que necesita de la voz. Entonces nosotros no podemos confiar, ver algo y empezar a practicar, tenemos que buscar al especialista. Para la voz, el especialista, o sea, no podemos arriesgarnos. Y es algo importante lo que estaba comentando, por ejemplo, ahorita Dilia, en cuestión de la intensidad de la voz, que tiene que ver mucho. También la voz te delata, déjame decirte algo. También la voz te dice cómo está tu autoestima. Con la voz tú puedes detectar exactamente en qué estado está una persona con una enfermedad. Con la voz también te puedes detectar qué tipo de enamoramiento tienes. El estado de ánimo. El estado de ánimo. También la necesidad de dinero, el interés del dinero con la voz. La forma. Demuestra tu personalidad.
muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo supiste? O nos dicen, ¿y cómo supiste? Y hay un término muy común que siempre señalan. Entonces eres, ¿cómo dicen? No los escuché. Ahí aquí necesitan hacer dos preguntas. Brujos. Brujo, adivino, Brujos. mentalista. Esta es bruja. Necesitan hacer dos preguntas. Necesitan hacer dos preguntas. Alguien escribió que necesita hacer dos preguntas. A ver, adelante. Yo ahora en la parte de la conferencia hablo de hacer gárgaras. ¿Con qué se hacen? Las gárgaras las puedes hacer con un poquito, una pizca de limón, de sal y agregándole limón. Y eso ayuda a limpiar y a desinfectar y te mantiene limpio este canal. Y cuando tienes que hacer una presentación, lo puedes hacer antes de la presentación y te pone pero así, o sea, súper bien. Porque en muchas ocasiones, hasta por los nervios mismos, empiezas a sentir que se te sube algo como el flema y está y no sabes cómo sacar esta flemita que está pegada. ¿Por qué? Porque previo tomaste leche, comiste queso, un yogur, lo que sea, y eso te subió, te incrementó la flema en esa área y hace que tu voz después esté como entrecortada. Es lo que debemos evitar. Por lo tanto, el que se dedica a hablar debe tener todos estos cuidados que son fáciles de practicar para poder emitir una buena voz y evitar sobre todo la voz silbante, la voz gangosa, que es la más característica cuando hay este tipo de flemas. Y eso Definitivamente, las gárgaras se harían definitivamente sí, ahora que estamos hablando de esto. Por tiempo, nosotros vamos a continuar por acá, sin antes decirle que estamos transmitiendo en vivo en directo desde Los Ángeles, California, para la Unión Americana y el resto del mundo. Vamos a agradecer a Dilia por haber estado con nosotros por aquí. Muchísimas gracias por toda esta plática que tenemos el día de hoy. Nosotros mañana tenemos un nuevo tema. Vamos a entrar con un nuevo tema el día de mañana, así que no se lo pierdan. Que la pasen bonito, disfruten el resto del día que les queda y nos vemos el día de mañana.